Libro de Romanos, capítulo 11, versículos 1 hasta el versículo 6. Dice la palabra de Dios: Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías, como súplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y yo solo he quedado y atentan contra mi vida. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Vamos a orar. Amado Padre, te doy gracias por esta oportunidad que me das de poder dar lectura a tu palabra inspirada. Y te agradezco, Señor, porque en este día tú nos vas a hablar a través de esta sección de las Escrituras. Rogamos por tu Espíritu Santo que nos pueda ayudar a entenderlo, como también a exponerlo en la vida del predicador. Señor, que tú traigas bendición a con nosotros. Gracias, Señor, por esta serie. Gracias por tu iglesia. Que seamos, Señor, bendecidos en esta mañana con tu palabra. En nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Podemos tomar asiento. Estamos en la serie de Romanos y esta vez estamos entrando a la sección del capítulo 11. Como había ya mencionado antes, vamos a estar aquí unos 8 a 9 domingos. Así que tenemos para rato. De ahí entrar a la sección del capítulo 12 hasta el capítulo 16, que tiene que ver con la parte ya aplicativa. ¿No? Estamos abarcando, ya vamos a nuestro segundo año y el Señor nos ha podido ir, ¿no?, aquí, caminar al lado de Romanos. Esta vez quiero dar título a esta enseñanza: ¿pueden fallar las promesas de Dios? De eso va a tratar esta enseñanza. Y es lo que hemos ido viendo las semanas pasadas. Habíamos visto en Romanos 10, ¿no?, ahí en esa sección, en Romanos 9, de cómo el apóstol Pablo estaba hablando, de que las palabras de Dios no pueden fallar. De lo que Dios ha dicho, lo ha prometido. Para los santos, para su pueblo, la promesa de Dios permanece. Y aquí Pablo va a seguir explicándonos. Yo quiero hablar sobre esto. A primera vista tal vez tú ves el capítulo 11. ¿De qué tratan? ¿Sobre qué Dios está hablando? Y creo si tú lees 1, 2, 3 veces y sigues leyendo, te haces una pregunta: ¿cuál es el tema en Romanos 11? ¿Cuál es el propósito? ¿A quiénes está Pablo aquí mencionando? Entonces Romanos 11 trata del tema si Dios todavía tiene un propósito para con los judíos. Tal vez eso para ti puede ser algo irrelevante. Para mucho, hoy día para un grupo o un sector, hablar de Israel o hablar de los judíos no lo ven necesario, ¿no? Pero Pablo aquí está diciendo en el versículo 1: digo entonces, después de todo lo que hemos ido hablando, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Entonces, el tema para algunos puede ser irrelevante aquí. ¿Qué tiene que ver esto con mi vida? ¿Qué tiene que ver Israel y yo? ¿No? Israel y mi familia. Yo tengo problemas en la familia, tengo problemas en el trabajo, tengo problemas con el cónyuge. ¿Qué tiene que ver Israel y yo? En ese sentido puede ser muy irrelevante, como decir, este sermón no me va a ayudar a mí. Pero tiene que ver, usted si lee una vez más, con el futuro de Israel, ¿no? Ese es un tema aquí que de ellos.
¿Qué tiene que ver esto, Israel, con tu trabajo? ¿Qué tiene que ver? En realidad nada. Tal vez cada uno tenemos luchas, ¿no? Hay problemas en todo lado, pero yo quiero que podamos ver esto, hermanos. Está en la Biblia. Romanos 11 está en la Biblia, así como Romanos 9 está en la Biblia, de la soberanía de Dios, ¿no? Amando a Jacob y desechando a Esaú, Dios teniendo misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y aquí Romanos 11 nos va a llevar esto, de que sí podemos vernos aquí, que las promesas de Dios no pueden fallar. Dice, todas las promesas en Dios, en Él son amén, en Él son sí. Así que vamos a estar viendo Romanos 11 en estas semanas venideras. Y de ahí pasar a las conclusiones prácticas, ¿no? Hasta el capítulo 16, ya en la sección 12. Así que voy a sugerir algunas razones por las cuales debería estar interesado en Romanos 11. Primero, ¿no? ¿Cuál es el problema aquí con el cual Pablo está lidiando? Hay un problema a primera vista. ¿Pueden fallar las promesas de Dios? ¿Pueden fallar las promesas de Dios? Es una pregunta que tienes que hacerte. Y acá vamos a ver esto, la respuesta. Dios eligió a Israel como su pueblo. Pero ¿por qué Dios eligió a Israel como su pueblo? Israel merecía el amor de Dios. Israel, ¿qué era a los ojos de Dios? Vamos a ir al libro de Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Aquí puede usted ver las palabras declarativas. Tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios, y el Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo. Vamos a ir viendo las diferencias. Dios habla de remanente, Dios habla de pueblo. Unas páginas más adelante. Vamos a ir al libro de Jeremías, ahora a través del profeta, como Dios dice que la nación, a pesar de que han fallado, a pesar de que van a estar en el cautiverio, sus problemas nunca van a fallar para con Israel. Jeremías capítulo 31. Jeremías, voy a dar lectura al versículo 35 y versículo 36 y de ir al capítulo 33. Leo Jeremías capítulo 31, versículo 35 y 36. Así dice el Señor, el que da el sol para la luz del día y las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, el que agita el mar para que bramen sus olas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Si se apartan estas leyes de mi presencia, declara el Señor, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. Unas páginas más adelante, capítulo 33, versículos 19 al 26. Leo. Y vino la palabra del Señor a Jeremías diciendo, así dice el Señor, si pudierais romper mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de modo que el día y la noche no vinieran a su tiempo, entonces también se podría romper mi pacto con mi siervo David, y con él no tendría hijo para reinar sobre su trono con los sacerdotes levitas, mis ministros. ¿Cómo no se pueden contar el ejército del cielo, ni se puede medir la arena del mar? Así multiplicaré la descendencia de mi siervo David y de los levitas que me sirven. Y vino la palabra del Señor a Jeremías diciendo, ¿no has observado lo que este pueblo ha hablado diciendo? Las dos familias que el Señor escogió, ¿las ha desechado? Desprecian a mi pueblo, ya no son una nación ante sus ojos.
Así dice el Señor, si no permanece mi pacto con el día y con la noche, y si no he establecido las leyes del cielo y de la tierra, entonces desecharé la descendencia de Jacob y de mi siervo David para no tomar de su descendencia, quien gobierne sobre la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero yo restauraré su bienestar y tendré de ellos misericordia. Dice, yo tendré misericordia, yo restauraré, yo buscaré el bien. Dios ha puesto sus leyes en el cielo y en la tierra. Dios ha medido los límites de la existencia de los hombres. El libro de Hechos nos muestra Pablo ahí hablando de nosotros, ¿no? de los humanos, porque uno es peruano, porque uno es mexicano, porque uno es venezolano. Dios ha medido los límites. De la misma manera en el cielo Dios ha puesto sus leyes para el día, para la noche, y así es. Dios dice ahí, nada más para poder ilustrar, si todo eso cambiara, dice Dios también haría lo mismo con su pueblo. Entonces Dios puede fallar a sus promesas. El argumento de Pablo eso es no, dice, yo también, va a decir Pablo, soy israelita, pero vuelva al capítulo 31. Con esto estoy introduciendo para ver lo que podemos encontrar. Jeremías 31, versículo 37. Dice las Escrituras, así dice el Señor, si los cielos arriba pueden medirse y explorarse abajo los cimientos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, declara el Señor. En otras palabras, si Dios rechaza a Israel como su pueblo, entonces sus promesas pueden fallar, ¿no? Pueden fallar, pero si las promesas de Israel fracasan, entonces ¿cómo podemos saber que sus promesas para con nosotros pueden ser fieles? Nosotros creemos que lo que Dios dice lo cumple. Lo cumple. He leído en Deuteronomio, estoy leyendo en Jeremías, aunque Israel sea obstinado, aunque Israel sea pecador, muestre desobediencia, rebeldía y sean llevados al cautiverio, dice el Señor, yo voy a tener compasión. ¿Cómo no haber un descendiente de David en el trono? Esto apunta a Cristo. Si Dios falla con Israel, significaría que Dios también falla con su iglesia hoy. Entonces, ¿cómo las promesas de Dios nos pueden garantizar nuestra condición delante de Él? ¿Qué hemos visto en Romanos 8? Que las promesas, ¿no?, de Dios son para nosotros. Romanos 8, 28 nos dice esto. ¿Qué dice Romanos 8, 28? Y sabemos que todos a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Israel es llevado al cautiverio. Al final, Israel nunca cambió el plan de Dios, nunca cambió el corazón de Dios. Los pecados del hombre nunca van a cambiar los propósitos soberanos de Dios. De la misma manera para con nosotros, ¿no? El hombre puede ser muy obstinado, puede tal vez, ¿no?, uno de nosotros va a buscar apartarse del camino del Señor. El Señor va a cumplir su propósito, ¿no? Así como Israel lo ha tratado. Y su promesa es que al final nada nos podrá separar del amor de Dios. Romanos 8, eso hemos ido viendo versículos 35 hasta el versículo 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará? Es algo muy práctico. Lo que se ve aquí en capítulo 11, aparentemente Dios ha terminado con Israel. Aparentemente, porque tú lees Romanos 11, versículo 25, 26, dice que Dios salvará a Israel. Dice, y todo Israel será salvo. Vamos a llegar ahí en su momento. Pero yo estoy diciendo que aparentemente Romanos 11 se ve esto, de que Dios ha terminado con Israel. Esa es la pregunta que hay que responder. Pero un Dios que falla a su promesa no es digno de ser confiado. No es digno de ser confiado. Puedes confiar en un Dios que promete hoy y mañana deja
de cumplir su promesa, lo que hace hoy en día muchos gobernantes, muchos partidos políticos o cualquier hombre puede prometer y no cumplir. Esa es la primera interrogante aquí, si las promesas pueden fallar. Otra interrogante, aquí un poco yendo a más adelante, ¿no? En el presente, pareciera, ¿no?, que el enemigo, ¿no?, está teniendo o está ganando territorio, ¿no? Como decir, el mal es más. Pero ¿qué viene a nuestro alrededor? Tú ves muerte, guerras, desastres naturales, el terrorismo, y la maldad crece cada vez. Muchos cristianos hoy son asesinados por musulmanes, y la lista puede seguir. Pero aquí en Romanos 11 hay algo que nos dice, es que las promesas de Dios no pueden fallar. Hay alguien que está a cargo del pueblo de Dios. Es Dios mismo. Y el capítulo también nos muestra cómo debemos ver al pueblo judío hoy, ¿no? Y este Romanos 11 nos hace ver. Yo sé que muchos hoy día, no todos simpatizan, no todos son partidarios con Israel. Yo no estoy defendiendo aquí a Israel, yo lo veo como una nación. Pero el Señor siempre ha trabajado con remanente. Hay un remanente, así como acá en Perú. Tal vez ignoran muchos, ¿no?, lo que Dios puede estar haciendo ahí. Como que nosotros nos hemos apartado de ellos, no lo que está pasando alrededor. Dios está trabajando con su remanente ahí. ¿Hay iglesias bautistas reformadas? Sí hay, tengo conocimiento. ¿Hay iglesias evangélicas? Creo que sí, lo hay. Pero también hay ateísmo en Israel. Sí hay ateísmo. Hay libertad, hay promiscuidad sexual. Sí hay en Israel. Pero Dios tiene un remanente. Dios va a seguir tratando con su remanente ahí. Yo sé que ellos son perseguidos ahí por su fe, pero hay hermanos, hermanas ahí. Pero por otro lado hay un grupo que profesan el cristianismo, pero ellos son antisemitas. No sé si usted conoce esto, lo que digo. Bueno, busque un diccionario. ¿Qué significa un antisemita? Muchos se nos ha tildado a los reformados, no, que nosotros somos antisemitas. Pero yo, dirigiéndome a Romanos 11, tenemos que ver qué tiene que ver Dios aún con Israel. Si la promesa de Dios para Israel se mantiene por el medio del pacto, por medio de su remanente de gracia, no porque Israel se lo merece o porque Perú se lo merece. Usted ha leído el primer versículo y versículo 6, versículo 5, habla de un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. En la historia, ¿no? Muchos han tratado a este pueblo de manera sanguinaria. Me recuerda a Hitler, por ejemplo, ¿no?, cómo trató a los judíos. Pero creo que Romanos 11 muestra que los cristianos también debemos orar por ese remanente, orar por ese remanente judío, ¿no? Que Dios salve a su remanente, que conozca a su Salvador, que conozca a quien Dios les ha llamado desde antes la fundación del mundo. Muchos están en la oscuridad de un Mesías venidero, pero el Mesías ya vino, ¿no? Pero ellos lo desecharon. Romanos 11 muestra aún la esperanza, el futuro también para el remanente judío. Esto es muchos. Y con esto digo, Dios no ha terminado con los judíos. Dios no ha terminado. Pero hay otro grupo que usted tiene que tener cuidado, ¿no? De aquellos que están envueltos con los judaizantes, el judaísmo presente. Hay grupos hoy día que dicen ser, ¿no?, el pueblo de Dios. Nosotros no creemos eso. Cuidado con la forma dispensacionalista de ver, de separar Israel aparte y la iglesia aparte. Yo veo un remanente en Israel, nada más, por la gracia de Dios, nada más. Un remanente por la gracia de Dios. Otro valor práctico, aquí en Romanos 11 que podemos ver,
no tiene que ver con lo que Dios está trabajando ahí. Pablo va a terminar al final aquí con una adoración, con una doxología, va a estallar. Romanos 11, versículos 33 hasta el versículo 36, va a hablar de las profundidades de la sabiduría de Dios. Pero algo valor práctico aquí en Romanos 11 que se ve es que Dios debe ser adorado, Dios debe ser glorificado. El plan de Dios para la humanidad se trata de su gloria. Hay dos textos que dicen, Habacuc 2, versículo 14, dice, pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren la mar. La tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. Y la tierra incluye todo el globo terráqueo. Incluye Israel y la tierra será llena del conocimiento de Dios. Eso pasa con el remanente de Dios. Al comienzo leíamos el Salmo 67, ten piedad de mí, oh Dios. Pero después sigues leyendo que todos los pueblos te conozcan, que todos los pueblos te alaben, que todos los pueblos te honren. ¿Cómo va a suceder eso si excluyes al judío? Es verdad, Dios temporalmente ha excluido a los judíos, pero es remanente. Pero usted me dice, podemos retroceder a 2000 años atrás, no ha habido creyentes o creyentes judíos, sí ha habido, así como hay creyentes peruanos, no todos los peruanos son cristianos. De la misma manera, Dios se sigue haciendo conocer. Isaías 11:9 nos dice, no dañarán ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Nuestras vidas van a adquirir un significado cuando encontremos esto, hermanos, cuando veamos esto. Yo verdaderamente sí me alegro lo que pasa en todo rincón del mundo. Cuando alguien me cuenta que hay una nueva iglesia, que un misionero está siendo enviado o que un joven se está preparando para ir a estos lugares. Esta semana interactuaba, escuchaba a otro, un hermano que publicó en las redes sociales, muchos pastores no están preparando para enviar obreros. Yo veo la realidad del contexto acá de nosotros. Estábamos en la serie de Lucas, rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Pero escuché también, por otro lado, la gente americana, la gente europea ha llegado a la India, a África, ¿no? Pero hay pocos que están saliendo de acá, de Latinoamérica. Y es que, ¿cómo va a llegar a esos lugares? ¿Quién va a ir a ellos? Rogad al Señor de la mies para que el conocimiento de la gloria del Señor se extienda, así como las aguas cubren el mar. El conocimiento de Dios tiene que ver con la salvación que está ofertando. Y antes de ver nuestro texto, todo esto lo estoy mostrando para ver cómo vamos a ir trabajando. Yo siempre cuando entro a un capítulo introduzco todo lo que vamos a ver. Por eso estoy tomando de esta manera. Que hemos visto en Romanos 1 hasta Romanos 8, en resumen, después de exponer Pablo ahí el Evangelio de la gracia de Dios y cómo esto se aplica a nosotros, Pablo empezó a explicar también de Romanos 9, ahí su corazón, cómo Pablo derramaba su corazón a Dios. Dice, tengo gran tristeza, Romanos 9:2, y continuo dolor en mi corazón. ¿Por qué? Por su país. Por su país. Si leyéramos nosotros Romanos 11 en el tiempo del Pablo, tú dirías que Dios no ha terminado con Israel. Pero hoy día, en pleno siglo XXI, tú lees Romanos 11 y muchos dicen, Dios ya ha terminado con Israel. Poderoso es Dios, dice Romanos 11. Poderoso es Dios que si desechó
a Israel, también lo puede hacer contigo, con los gentiles. Entonces, Romanos 9, versículo 1 al 5, Pablo mostró su profundo deseo por Israel, pero los judíos estaban rechazando a Cristo. Y Pablo mostró ahí en Romanos 9 que las promesas, ¿no?, de Dios a los judíos no han fallado. No han fallado. Y aquí yo he tratado de explicar, no es que Dios ha prometido salvar a todo Israel. No fue así. Romanos 9:6 nos dice, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. Es lo que dijo. Es lo que hemos ido viendo. Dios nunca dijo esto. Por lo contrario, Dios determinó salvar un remanente. Es lo que versículo 6 hasta versículo 13 hemos visto, ¿no? Ahí el Señor escogiendo a Jacob, ¿no? Y también a Esaú a un lado, y ahí tienes todo ese contexto, lo hemos ido viendo en esta serie. Romanos 9, hemos hecho énfasis, y creo que es lo que muestra es la soberanía de Dios. Nos recuerda Romanos 9, versículo 18, Él tiene misericordia, dice, así que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. El propósito de Dios es dar de hacerse conocer, ¿no? Como hemos leído ahí en la cita en Habacuc, en Isaías, para que el conocimiento de la gloria del Señor sea en todo el mundo. Pero Romanos 9:23 nos dice esto, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Podemos ver aquí, ¿no?, la soberanía de Dios en los vasos de misericordia, pero también endureciendo a quien Él quiere, a quien Él desea. Este propósito incluye extender también misericordia a los gentiles. A los gentiles. Entonces, aquí, ¿no?, una vez más, ¿qué hay en Romanos 11? Judíos, gentiles, solamente los gentiles. ¿Qué tiene que ver? ¿Es Dios injusto aún con los gentiles? Aparentemente. Pablo va a continuar Romanos 9:30, versículos hasta el capítulo 10, versículo 21, lo que hemos visto la anterior semana. Ahí me quedé en el capítulo 21 para mostrar ahí que los judíos fueron responsables de su rechazo a Cristo. Ellos ahora dicen, no, en esa sección, no tienen excusa. No tienen excusa. Porque dice todo el tiempo, versículo 21. Pero en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Así que si hoy día, ¿no?, uno rechaza, o sea, si un judío rechaza es por su dureza, por su rebeldía nada más, porque ama más su pecado y no puede culpar a Dios de que Dios no lo ha elegido. He tratado de explicar de muchas maneras. Ahora el capítulo 11, Pablo toma una vez más el plan de Dios para con los judíos, pero con lo que respecta al futuro. Con lo que respecta al futuro, y es la pregunta, ¿Dios ha terminado con los judíos porque han crucificado al Mesías? Fue terrible. ¿Dios ha terminado con ellos? Pablo responde con toda firmeza ahí en versículo 1. Dice, ni lo pienses. Eso es en el original. ¿Cómo se te imagina hablar así? ¿Acaso ha desechado Dios a su pueblo? Dice, de ningún modo. Esa palabra de ningún modo en Romanos se repite todo desde el capítulo 1. Varias veces. Es una palabra expresa, ni lo pienses. Y Pablo dice con toda firmeza aquí. Pablo muestra que el rechazo de Dios a Israel, por lo contrario, es parcial. Así Pablo lo muestra aquí en el capítulo 11. Es parcial, en otras palabras, es temporal.
no permanente. Él ha endurecido temporalmente a los judíos. Sí, porque crucificaron, desecharon a su Mesías, pero el endurecimiento es temporal. Para juicio, para los judíos, pero ese juicio es riqueza para los gentiles, para las demás naciones del mundo. Es riqueza, pero Dios va a volver a tomar a este pueblo, a su remanente. ¿Cómo? Va a abrir sus corazones. Romanos 11:26 nos dice, todo Israel será salvo. Voy a llegar ahí en su momento. Y muchos tal vez me quieren escuchar, sí, escucho comentarios por todo lado, porque esto es, para muchos Romanos 11 nos dividimos con muchas interpretaciones, muchas posiciones, como iglesia, como teólogos, como pastores, pero Romanos 11 está ahí. Muchos quieren que no esté Romanos, el evangélico, Romanos 11 no debe estar, dice. Otros, el arminiano no quiere que esté Romanos 9, Romanos 8, porque habla de la soberanía de Dios. No es así. En Romanos 11 muestra el plan de Dios, el propósito de Dios o las promesas de Dios. Y Romanos 11, versículos 30 al 32, resume Romanos 1 hasta Romanos 29. Si yo quisiera adelantarme, quiero resumir Romanos 1 hasta el versículo 29, lo puedo resumir lo que dicen versículos 30 y 32 del capítulo, la parte ya casi final. Pues así como vosotros, ¿quiénes vosotros? Los gentiles, en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos. ¿De quiénes? Los judíos. Así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a vosotros, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia por mostrar misericordia a todos. Eso es el resumen del capítulo 11, si usted quiere ver. Pero Pablo termina en versículos 33 a 36 con un estallido de alabanza. Con un estallido de alabanza. No lo voy a leer por el tiempo, pero habla del propósito de Dios. Del propósito de Dios. Esto es de manera general como vamos a ir viéndolo. Ahora centrémonos en versículos 1 hasta el versículo 6. Que las promesas de Dios pueden fallar. No, eso es impensable. Porque todo descansa en su elección soberana. Todo descansa en su misericordia. Y no tiene que ver nada, con nosotros. Nada que ver con la humanidad caída. ¿Dios ha desechado a su pueblo elegido? Sí. Pero, como dijimos, ha conservado también un remanente de acuerdo a su gracia. Eso es Romanos 11. En resumen, primero, quiero que veamos versículos 1 al 4. Que Dios rechace a las personas a quienes ha conocido previamente sería impensable. Es mi primer punto, ¿no? Que Dios rechace a las personas a quienes ha conocido previamente sería impensable. Pablo comienza con una pregunta. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Y él inmediatamente, tú dices, tú como estudioso de la Biblia o como lector te preguntas, ¿es verdad o es mentira? Pablo, ¿qué dice inmediatamente? Como estaba preguntando, ¿no? Esta carta está siendo dirigido a judíos y a gentiles. Pregúntense, respóndanme ustedes. Pero Pablo también a la pregunta va a dar su respuesta. Dice, de ningún modo. Luego él lo ilustra para mencionar a sí mismo que él también es un judío. Él es un creyente judío del Señor Jesús. Luego agrega en el versículo 2, la parte primera, Dios no ha desechado a su pueblo. Pero sigo leyendo, dice, al cual conoció con anterioridad. Del conocimiento de Dios. Uno de los atributos de Dios es que Dios es omnisciente. Dios conoce toda la historia. Es su historia, pasado, presente y futuro. Dios conoce todo. Dios no ha desechado
al cual conoció con anterioridad. Sigue esto una ilustración ahí que va a tomar, ¿no? A hablar acerca de Elías, de la vida de Elías. ¿Qué es lo que estaba pasando con Elías, este profeta? Él pensó erróneamente, como muchos hoy día pueden pensar, ¿no? Dios va a terminar con Israel, no me hables de Israel. ¿Qué dice el profeta Elías? Dice, han matado a todos los profetas, han derribado tus altares donde deben rendirte sacrificios. Yo solamente he quedado aquí. Y Dios dice, no eres el único. No eres el único. Sino dice, hay 7,000 profetas que no han doblado. Yo tengo mi remanente. Yo tengo mi pueblo. Qué equivocado estaba Elías. Por eso digo, muchos pueden caer. Yo digo, hay que tener mucho cuidado al estudiar Romanos. Sí, a mí me ha costado los años comprender. Y yo estoy dirigiendo. Y Pablo aquí ilustra de la vida de Elías. Sabemos lo que en ese contexto que ha pasado, ¿no? Elías se escondió, y Dios, ¿no? Ahí le habla. Pablo está argumentando aquí que las promesas, de Dios no pueden fallar, pero para los judíos que están rechazando a Cristo, dice, eso es impensable. Por lo contrario, la promesa de Dios descansa en la soberanía de Dios, descansa en su elección. Los pecadores no pueden cambiar esto. Porque si las promesas pueden fallar, entonces Dios dejaría de ser Dios. Dejaría de ser Dios. Y su palabra no sería, ¿no?, en quién creer. ¿Qué vemos aquí? Romanos, la parte B, el versículo 1. Porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. No, el hecho de que Dios no ha rechazado a su pueblo está ilustrado en el presente, ¿no? En el caso de Pablo, un judío de Jesucristo. Pablo es aquí un creyente del Señor Jesucristo. Eso es lo que vemos. Está bien, Dios ha rechazado a los judíos, pero en el presente, cuando Pablo está diciendo, yo soy judío, yo soy un creyente del Señor, porque yo también soy, dice, israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Y por qué está aquí esto? Si revisamos, Benjamín es el último hijo de Jacob. Es el único que nació en la tierra prometida. De ahí viene Pablo. O sea, dice, pero yo soy un israelita. Pero aquí Pablo está poniendo a Abraham, a la tribu completo. Pero creo que aquí todo lo que está haciendo es establecer, ¿no?, que él, o está queriendo mostrar, yo soy un descendiente físico, un judío físico. En Filipenses se trata de demostrar, en Corinto también. Aquí, en otras palabras, Pablo no está hablando de ser un israelita espiritual, ¿no? O sea, un Israel espiritual, no, él en lo físico, él tenía ese linaje. Habla de tribu. Romanos 9:6 nos dice, pero no es que la palabra se ha fallado, porque no todos son descendientes de Israel, son Israel. Gálatas capítulo 3, versículo 7. Voy a dar lectura. Dice Gálatas 3, versículo 7. Por consiguiente, sabed que los que son de feto son hijos de Abraham. Pablo no solamente, no está queriendo decir aquí que él es un descendiente espiritual de Israel. Sabemos que, ¿no?, cuando hablamos del pueblo de Dios solamente hay un nuevo Israel, o sea, un pueblo, ¿no?, podemos llamarle. Él es en lo físico. Él es en lo físico. Entonces no estamos hablando aquí de lo espiritual. Por eso tomé esas dos citas. Él está hablando aquí de su nacimiento natural. A través de todo el capítulo, Pablo se enfoca en Israel como nación. Es otro punto para que podamos ver. En el versículo 1, Pablo dice, ¿cómo es posible?
¿Cómo explica entonces Pablo dice mi conversión? Soy judío físico, ¿cómo explica mi conversión? Si Dios ha rechazado a los israelitas, ¿cómo explicas que yo soy el apóstol? ¿Cómo explicas mi conversión? Por eso, de ningún modo, ni lo pienses. Él diría, soy tan judío, pero Dios me salvó. En la historia, tú revisas, muchos hombres tal vez han llegado a tener una comprensión diferente a lo que muchos después han entendido, ¿no? Pero yo creo que no voy a entrar ahí. Pero Pablo aquí puede explicarnos su conversión. Es algo muy, ¿no?, soberanamente imaginable. Si tú le preguntas cómo Dios te salvó, él te contaría. Sabemos, ¿no?, ahí en Hechos 9 sobre su conversión. Pero los creyentes en Jerusalén al principio no creyeron de la conversión del apóstol Pablo. No lo creyeron. Ahí tienes en Hechos 9, versículo de 26. ¿No? Nuestra próxima serie, terminando Romanos, Hechos 9, 26, hablando de su conversión. Cuando llegó a Jerusalén, trataron de juntarse con los discípulos y todos le temían, no creyendo que era discípulo. ¿Cómo explica entonces Pablo su conversión? Dice, yo soy judío. Pero ahí ves, pensando, ¿no?, que Pablo sería un infiltrado, dice, le temían, porque estaba persiguiendo a la iglesia, que podía matar más cristianos. Y Pablo decidió, ¿no?, contar cómo el Señor trató con él. Dice ahí en Hechos 26:11, enfurecido en gran manera con ellos. Nos habla ahí en 1 Timoteo 1, versículo 13, él era antes blasfemo, perseguidor, injuriador o agresor violento. ¿Cómo explicamos la conversión de este judío ahora cristiano? Pero el Señor dice, Dios me mostró misericordia. Y esto digo, la conversión de Pablo es una de las mejores pruebas del poder del Evangelio para salvar a pecadores como el apóstol. Por eso decir, yo soy el gran pecador, va a decir Pablo. Eso puede decir, pero Jesús es un gran salvador. Así que Pablo es salvado, ¿no?, camino a Damasco. Y su conversión debería alentarnos a orar y trabajar por aquellos que también son fuertemente opuestos al Evangelio hoy, ¿no? Fuertemente opuestos al Evangelio. Ahí volviendo, entramos al versículo 2, la parte primera. Dios no ha rechazado a su pueblo al cual conoció con autoridad. Como dije, el hecho de que Dios no ha rechazado a su pueblo se basa en la verdad de que en la eternidad Él conoció, o Él los conoció de antemano. Cuando hablamos de anterioridad es esto, ¿no? Y aquí creo que hay algunos puntos para aclarar lo que está diciendo Pablo. En primer lugar, aquí el conocer de antemano, como en esta serie hemos enseñado, no significa que Dios sabía que de antemano Israel lo elegiría. Y por eso Dios al final los convirtió. Eso no fue así. Eso no fue así. Algunos tratan de explicar esto, ¿no?, para evadir la doctrina de la elección. Sabía que Israel iba a escoger a Dios, entonces Dios los escogió y los judíos se convirtieron. Fácil, pero no es la verdad. Eso es una mentira del diablo. Falso. Eso no está en la Biblia. Hemos leído Romanos 8:29, hemos predicado Romanos 8:29. Lo leo nada más, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Muchos hoy día siguen tratando de evadir la doctrina de la elección. Si Dios eligió a Israel, fue porque Dios puso su amor, nada más. Gracia, nada más. Y hoy día es igual el trato. Cuando pues hoy día el hombre dice, no, yo puedo elegir a Dios, eso es falso. El hombre no puede elegir a Dios. Es Dios quien de anterioridad
desde la eternidad pasada. Dice Efesios 1:4, según Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces todo se dio en el decreto, todo se dio en el pacto eterno, en el pacto de sangre. Dice 1 Pedro, vamos a ir a las palabras del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Que la gracia y la paz os sean multiplicados. Ahí es sencillo. ¿Quiénes eran los expatriados? Los creyentes, aquellos que estaban siendo sacados de su lugar, de su provincia, estaban siendo expulsados de su país. ¿Quiénes eran, según ellos? Elegidos. Está en la Biblia, aunque a muchos no les guste. Incluso Juan escribe una de sus cartas a la señora elegida. Estos se conocen, estos saben que son elegidos. En el primer siglo la doctrina de elección no era un debate. No era para poder estar discutiendo que yo soy arminiano, que soy calvinista. No, estos se saben que son elegidos. Juan dice a la señora elegida. Y acá Pedro, hermanos que están en Galacia, Ponto, Asia, Bitinia, ¿quiénes son? Elegidos. Y que dice Romanos 8. Todo está en la Biblia. Por eso ruego a aquellos que no entienden, piden al Señor que lea una comprensión, que lea toda la Biblia, porque te cierras con un pasaje y no entiendes nada, necesitas leer toda la Biblia. Dios trata con Abraham, porque Abraham se lo merecía ser un creyente. No, Abraham dice que era un pagano en uno de los caldeos, y Dios trata con Abraham, ni siquiera trata con su hermano, ni con su padre, ni con su familia. Y toda la Biblia es así, todo es un remanente, todo es un pueblo. ¿Cómo son estos? Elegidos. Y Romanos 11:2 dice, Dios no ha rechazado a su pueblo al cual conoció con anterioridad. Y ya hice referencia en mis mensajes pasados para toda esta argumentación, explicación de esta doctrina. Y me he dado el tiempo suficiente. Estamos 2 años, ya año y medio en esta serie, y creo que he sido muy claro. Y creo que si uno quiere ir a estudiar, está esto en la Biblia. Que Dios conoce a todas las personas, sí conoce a todas las personas, es Dios. Conoce a todos. Así que Dios escogió de antemano establecer su amor con Israel. Eso queda claro. Él, porque es Dios, Él determinó entrar en una relación con Israel, sí. Eso es muy claro. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Amós capítulo 3, versículo 2. Y ahí está la palabra. Amós 3, versículo 2. Solo a vosotros he escogido de todas las familias de la tierra. Por eso os castigaré por todas vuestras iniquidades. Ahí está el amor selectivo de Dios. Dios escogiendo, Dios amando a Israel. Solo a vosotros escogido. Literalmente esto significa conocido. De toda la familia de la tierra. Así que el punto de Pablo es que, ¿no?, debido a que Dios determinó o predeterminó conocer a Israel como pueblo especial, es imposible que ahora lo rechace. Porque las promesas de Dios no pueden fallar. El otro asunto para aclarar aquí es cuando Pablo dice, Dios no ha rechazado a su pueblo a quien conocía antes. Y aquí no está hablando del remanente de los verdaderos creyentes dentro de la nación de Israel. Dios no ha rechazado. Y no está hablando de remanente. Creo que eso se puede explicar. Dios no rechazó a los que eligió para creer en Él. Dios va a salvar, por lo contrario,
que a pesar, ¿no?, que en el presente puedan estar oponiéndose. El propósito de Pablo en todo el capítulo es argumentar que Dios no ha terminado con esta nación incrédula. Allí en el contexto, Pablo está argumentando, ¿no?, hablando de los 7,000 profetas ahí en el tiempo de Elías. Y eso indica que Dios no ha rechazado a la nación como un todo, a pesar de la incredulidad. Entonces Pablo aquí menciona al cual conoció con anterioridad. Me repito y vuelvo a decirles, se está refiriendo a que Dios escogió a la nación de Israel como pueblo. Como pueblo, eso es. Así como el país de Perú es un pueblo, es como pueblo. No que a todos los elegí para salvación. Eso no. El versículo 1 dice, que mira, nada más para que puedas observar dos cosas, ¿no? Ahí, versículo 1. ¿Acaso ha echado Dios a su pueblo? Ese término, a su pueblo. Versículo 2. Dios no ha echado, dice, a su pueblo. Pero Dios no va a salvar todo su pueblo. Solamente su remanente. Eso es nada más para poder subrayar. Como pueblo entendemos aquí a la nación entera. Pero Pablo aquí también creo que parece tener en mente que Dios escogió a Israel para ser un pueblo. Muy claro, como muchos pueden concluir. Pero que tiene un propósito especial para con su remanente. Entonces nuestro texto, Pablo enfatiza la soberanía de Dios, ¿no?, como el fundamento de todas las promesas de Dios. Eso es claro, que no pueden fallar. Él no puede pecar. El Señor es soberano, eso es impensable. Dice, de ningún modo pienses así. Versículos finales del versículo 2. ¿O no sabéis lo que dicen? Vuelvo a lo que dice la Escritura, Pablo, ahí. La parte B. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? El hecho de que Dios no ha rechazado a su pueblo está ahora ilustrado en el pasado por la historia de Elías, donde Dios guardó para sí mismo un remanente sobre hombres fieles. Pablo usa esta historia, ¿no?, muy familiar para los que están escuchando. Todo judío está muy identificado, conoce esto, para argumentar que la presencia, ¿no?, de un remanente, de un pueblo o de un grupo que Dios estaba tratando, no lo ha desechado como un todo, a pesar que en los días de Elías la mayoría había caído en idolatría, tanto que el profeta pensó, pues, soy el único acá, el único creyente, soy el único calvinista, soy el único reformado aquí. No, el Señor tiene muchos, tiene su pueblo. El profeta llegó a pensar así, que se quedaba solo. Soy la única iglesia que puede salvar a los creyentes. No, hemos dicho, ni una iglesia va a salvar, ni esta te salva, solo Cristo salva. Pero en tiempos de Elías, el pueblo había caído en idolatría. Eso es lo que estaba pasando, pero Dios conservó un remanente fiel. Y eso demostró que Dios no había terminado con el pueblo, a pesar del pecado del pueblo. Y Pablo aplica este principio, ¿no?, a la situación actual. Hay Romanos 11:5. Y de la misma manera, así como el tiempo de Elías dice, y de la misma manera hoy ha quedado en el tiempo presente. Tiempo presente, lean, tiempo presente, un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Cuando quieres estudiar escatología, esto nada más entre paréntesis, hay tres posiciones: la posición amilenialista, la posición preeminente histórica, la posición dispensacional y los postmilenialistas. Si alguien afirma ser amilenialista, todo va a ser simbólico, todo va a ser reino, todo va a ser numérico. Eso es para que estudien. Pero en el tiempo presente, dice Pablo, en el tiempo presente, así como en el tiempo de Elías, hay un remanente. Ya en la situación actual,
Aunque la mayoría de los judíos no creían la existencia de un remanente fiel de judíos, ¿qué muestra? No, pues Dios todavía tiene su remanente. Pero ahora, en el tiempo presente, Dios no ha desechado a Israel. Aún hay promesas, ¿no? Aún hay promesas que Dios tiene que cumplir con ellos. Y siempre verlo a través de su gracia para con ellos. Y aquí dos cosas. Está hablando de Elías. Aquí él enfatiza la historia de Elías, ¿no? Esta historia para mostrar, no como algo decisivo. En Romanos 11:5 dice, un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. O sea, Dios se ha reservado o conservado. Acá el texto dice, ha quedado. Eso Dios lo ha guardado para sí. Y esto nos lleva a nosotros, literalmente, por la gracia de Dios. Gracias a Dios, porque lo que le pasó a Israel fue para nuestro bien, para nuestra riqueza, ¿no? Porque endurece y a nosotros nos abre el corazón. Fue para nuestra riqueza, pero la existencia de un remanente fiel en tiempos de Elías no acabó con los propósitos de esta nación, sino que había hombres que no habían doblado su rodilla a Baal y permanecieron fieles. Pero también el hecho de que Dios a través de los tiempos trabaja con un remanente, y fue en el tiempo de Elías, fue en el tiempo de Pablo, muestra que Dios va a cumplir sus propósitos soberanos. Tal vez hoy día muchos de los que están en este país, en este pueblo, pueden sentirse como Elías. Somos poquitos los cristianos aquí. Hay pocos. Pero muchos de los que profesan hoy día ser cristianos también pueden decir, ¿no? Hablando de nosotros, somos poquitos en el mundo. En realidad somos pocos, ni el 5% en el mundo. Pero eso no significa que vamos a tolerar las falsas enseñanzas. No significa, ¿no?, que tenemos que tomar las falsas doctrinas. No significa que no hay que ser divisores. Siempre hay la gracia de Dios. No, si nosotros abrazamos una confesión, si abrazamos una forma de adoración bíblica, hay que permanecer. Ese remanente que siempre va a buscar ser fiel. O sea, esto no solamente es en cuanto a la salvación, no solamente. El remanente debe guardar, ¿no?, lo que Dios ha dicho. Si Dios ha dicho que le adoremos así, el remanente debe adorar así. Por lo tanto, el primer punto de Pablo, ya para pasar a la parte final, es que Dios rechaza a las personas. Rechaza, sí, endurece. Pero eso llevándolo Pablo nos ha hecho atraer a los judíos. No lo pienses con Israel así. De ningún modo, eso es impensable. Versículos 5 y 6 es mi segundo punto. Podemos confiar en que Dios será fiel a sus promesas porque descansan en su elección soberana y misericordia. Y no tiene que ver esto en nada con nosotros. Podemos confiar en las promesas de Dios porque descansan en su propósito, ¿no?, soberano y eterno. No tiene que ver nada con nosotros. Y aquí dos puntos, versículos 5 y 6. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Versículo 5. La existencia de un remanente de creyentes hoy descansa en la elección de la gracia de Dios, no en la elección de los hombres. Repito, la existencia de un remanente de creyentes hoy descansa en la elección de la gracia de Dios, no en la elección propia de los hombres. Es lo que el versículo 5 dice, un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pablo está extrayendo aquí o infiriendo, ¿no?, de Elías. Esa es la lógica de Pablo. No todos estaban en idolatría, pero hay un remanente. Esa es la lógica del apóstol Pablo. Así que Dios trabajó a través de este remanente, los preservó soberanamente. En nuestros días también soberanamente.
elige a sus hijos, ¿no? De antemano Él los ha escrito en el libro de la vida, los ha puesto para que sean su pueblo y los salva y los preserva para sus propósitos. Así que la existencia de un remanente judío de creyentes no se debe a que ellos se lo merecen, ni porque son descendientes de Abraham, Isaac, Jacob o pertenecen a todas las tribus, no, ni tampoco a su libre albedrío de los judíos. Y no hay otra cosa que se puede pensar. Simplemente la inclusión, ¿no?, de los remanentes al pueblo de Dios solamente es por su gracia, porque el Señor los ha elegido. Eso se llama gracia soberana, ¿no? Gracia soberana. Y la única razón por que algunos judíos hoy creen es porque Dios nada más les ha elegido por su gracia y misericordia para ser parte del pueblo. Y tal vez yo me doy cuenta siempre, antes era peor conmigo, por el trasfondo de donde yo vengo y ustedes vienen, no les gustaba que hablásemos esta doctrina. No les gustaba, y aquí en contexto creo, en el sur del Perú es nuevo la doctrina. Es nuevo, tal vez ya en Centroamérica, ¿no?, o por el norte, acá en Latinoamérica, ya hay iglesias, pero hay pocos. Todavía no les gusta que hablemos de esta doctrina, pero si la rechazan, están borrando, como habían dicho, los cimientos que garantizan nuestra salvación. Así que es impensable. Es impensable. Y con este remanente, ya para ir finalizando, es que Dios no va a abandonar a sus elegidos. Por eso es impensable. Él los va a llamar, los va a salvar. Y hay una relación, versículo 4 y 5. Pero ¿qué dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Ese remanente de Dios, inseparable de Él, porque los ha elegido y Dios no los va a abandonar. Así fue y así es. Versículo 6. Ya con eso finalizo. La elección de la gracia de Dios significa que sus promesas no descansan en nada de nosotros. Si no, no sería gracia. No sería gracia, repito. La elección de la gracia de Dios significa que sus promesas no descansan en nada de nosotros. Por la gracia, como dice ahí, no sería gracia. Pero si es por gracia, dice, ya no es a base de obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, dice el texto. Pablo sigue ahí con su pensamiento, ¿no?, tratando de explicar el versículo 6. Y acá inserta la naturaleza de la gracia. ¿Por qué? A veces nosotros también somos propensos a olvidar lo que hemos merecido. Cantábamos sublime gracia un momento atrás, pero cuando esa gracia se convierte en libertinaje, como que nos olvidamos. Cada cristiano debe recordarse de su posición en Cristo, nada más es por gracia. He recibido lo que no merezco, pero muchas veces creemos, yo me merezco ser cristiano porque soy buena persona. Yo merezco estar en el cielo. Por eso Pablo aquí creo que trae a mente, seas judío, seas gentil, seas cualquier color de piel, si has recibido gracia, no lo olvides, es gracia, es algo que no te mereces. Y el versículo 6 enfatiza eso, pero si es por gracia ya no es a base de obras. Pablo nos recuerda esto. Yo creo que eso es lo que él quiere traer, porque nosotros somos propensos siempre a caer en las obras. Por eso dice el amor, y la gracia ya no es obra, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es para palabras intercambiables, pero creo que queda muy claro. Pablo aquí en cuenta está poniendo muy clara la diferencia, gracia. Obras significa esfuerzo, que tienes que trabajar, que tienes que hacer. Sabemos, eso es imposible.
por nuestras propias o por nuestros propios caminos, obras, no podemos llegar a Cristo. Muchos argumentan eso, ¿no? Yo decido abrir mi corazón a Cristo, yo decido cuándo hacer esto, no. El Señor es soberano y obra cuando Él siempre va a querer. Dios concede fe, sí. Dios concede arrepentimiento, sí. Y cuando Él quiere. Eso está en la Biblia. Dios es así. Dios fue así con Pablo. Cuando Pablo no buscaba a Dios, Dios lo salva. La Biblia dice, nadie busca a Dios, y Pablo no estaba buscando. Pablo estaba destruyendo la iglesia, por lo contrario. La fe no es algo que humanamente podemos tener nosotros. La fe es un don de Dios. Como dice Efesios 8, para que nadie se jacte en su presencia, ¿no? Y Pablo en Corintios dice lo mismo, para que nadie se jacte. Pero otros argumentan esto, ¿no? Que Dios Dios vio que iba a creer. Dios sabía que iba a tener fe. Falso. Eso es imposible. Por eso Pablo que dice, no es por obras, ya no es. Entonces la gracia ya no es obra. La salvación no es un acuerdo de dos seres o personas. No es que Dios hace su parte y el hombre hace su parte. Es gracia, acuérdense. Porque si fuera de dos partes, entonces es obra humana. Pablo dice, cuidado, no es así. Al decir aquí, subraya, ya no, dice el texto. Pero si es por gracia, dice ya no. Dice ya no, a mí me despierta la atención. Ya no. Casi no se pronuncia esa palabra, pero dice ya no. Y aquí Pablo está usando eso. Pablo está diciendo que una vez que hemos llegado a obtener la salvación, ya no hay lugar para las obras. Ya no hay lugar para las obras. Pero me temo que muchos hoy día no entienden esto. No entienden. Solamente somos salvos por la elección de la gracia de Dios, como dice el versículo 5. Conforme a la elección de la gracia de Dios. Fuimos salvados por fe, porque Él creó fe en nosotros. La fe no salva a nadie. Cristo es el que salva. La fe es como un puente nada más para llegar o pasar hacia la meta final. Es como si usted quiere saltar, ¿no? Tantos metros. Usted puede saltar lo más lejos, puede ser el mejor saltador del mundo. Pues 100 metros, 200 metros, no sé cuánto, o 5 metros. Pero si la meta es largo, no va a pasar nunca, te vas a ahogar. Entonces la fe es como un puente que te lleva a ese lugar, es un instrumento nada más. Es Cristo quien salva. Por eso al final no somos salvos por nuestra propia fe, sino por Cristo. Y todo es un paquete completo, ¿no? Fe, arrepentimiento, la justificación, en un momento, todo es completo. Y es obra de Dios. Conclusión, ¿pueden fallar las promesas de Dios? Si fallara Dios, no sería Dios y no sería digno de lo que sigamos. Y Dios nunca ha fallado, a pesar de que somos infieles. El Nuevo Testamento nos dice eso. El Antiguo Testamento hemos leído Isaías. No, las promesas de Dios no pueden fallar. A pesar de que somos una raza caída, el Señor va a cumplir sus propósitos soberanos. A los que de antemano Él dice, lo amó, también los va a perfeccionar. Como dice Filipenses 1:6, ¿no? La obra que Él ha empezado en vosotros, Él lo va a terminar. Puede ser que yo me quiera desviar, no quiera hacer la voluntad de Dios como Jonás. Vean si Jonás ahí tiene el libre albedrío. Jonás no pudo hacer su propia voluntad, no pudo huir, no pudo escapar. Así que tal cosa no se puede concebir. Todo está en la promesa de Dios. Confiar, orar hoy por el pueblo de Dios, que Dios siga salvando a los suyos, que Dios siga
¿no? Llevando sus obreros. Y si está incluido tu nombre, tú vas a tener que ir. Así que las promesas de Dios no pueden fallar para todos los que son llamados conforme a su propósito eterno. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y te agradecemos por esta enseñanza. Señor, te rogamos que nos muestres la luz siempre en tu palabra. Que nos des, Señor, un corazón sencillo, siempre con mansedumbre, con humildad, Señor, tratar en el estudio como también cuando dialoguemos. Sé que, Señor, para muchos es evasivo, divisivo, confrontativo, o simplemente se ignora y no quieren hablar, Señor, de estos temas. Que nosotros, Señor, hoy nos has hablado, lo que hemos recibido, Señor, de parte tuya, y darte gracias por lo que nos has dado, lo que no merecemos. Gracias porque nos buscaste cuando nosotros no te buscábamos. Éramos pecadores desde el vientre de nuestras madres. En el pecado fui concebido, dijo David, y afirmo, yo también fui concebido en pecado. Como cada criatura que nace es concebido en pecado, y si muere está perdido. Pero en tu propósito eterno, Señor, has elegido un pueblo, para que ese pueblo te conozca por medio de Cristo. Cristo nos revela al Padre. En Él está la luz, en Él está la vida. Permítenos, Señor, darte gracias por nuestras vidas y que te sirvamos, así como estos en los tiempos de Elías no doblaron sus rodillas a los dioses, no fueron tras los ídolos, no fueron tras la vanidad del siglo de Elías, como hoy también, Señor, no podemos ir tras, Señor, vanidades o dioses, que podemos ser fieles, Señor, en la doctrina, fieles en perseverar, fieles, Señor, en buscarte. Gracias, Señor, por tu remanente. Gracias por esta iglesia y gracias por darnos el nombre de gracia soberana. Para tu honor y gloria, Señor, te pedimos todo esto en Jesús. Amén.